Bueno, aquí estamos con... Por favor, preséntese. José Luis Moure. ¿Y usted es? Soy presidente de la Academia Argentina de Letras. Bien. Cuéntame un poquito al público qué es la Academia Argentina de Letras. Es una institución como las 21 Academias Hermanas de América y España, que nace después de las independencias nacionales, en distintos momentos, en distintas circunstancias históricas, pero aunadas todas ellas por el deseo, la voluntad de preservar el idioma común. Preservar el idioma común con normas de corrección que puedan ser compartidas. Esto es importante porque lo de compartidas cobra ahora, en la modernidad, pero en los últimos tiempos, en particular en América, un relieve destacado. Normas compartidas significa que ya no existe una normativa monocéntrica centrada en disposiciones emanadas de la metrópolis española, de Madrid, sino aquellas que se van conformando en cada una de las naciones como normas nacionales. Esto no implica que tengamos que ir en contra de los grandes acuerdos lingüísticos entre las naciones, pero es cierto que ya no existe una normativa única emanada de un único centro a la cual las otras 21 academias deban someterse. Creo que fue en 1953 cuando se funda la Asociación de Academias de la Lengua Española como sugerencia de un presidente mexicano, y eso dio lugar a que entonces estas academias se encuentren de manera regular para intercambiar experiencias, para consensuar algunas normas que pueden ser consensuadas, que pueden ser compartidas, y al mismo tiempo seguir unidas simbólicamente. Yo a esta altura tengo la impresión de que este efecto simbólico es mucho más importante quizá que el material, el concreto, que hoy día, si nosotros fuésemos coherentes con los avances de la ciencia, podría tener lugar a través de los medios, a través de la comunicación, diríamos, audiovisual. No obstante, la presencia real, efectiva, los congresos, el hecho de que nos reunamos de manera periódica en distintos lugares de América o eventualmente en Madrid, en España, donde tiene su sede la Asociación de Academias de la Lengua Española, sigue siendo un elemento importante desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista figurativo, como una muestra de que esta lengua está siendo piloteada. No solamente por uno, sino por... Piloteada, digamos, por todos quienes la componemos, quienes la construimos. Perfecto. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, en la última obra, el Diccionario de la Lengua Española, no solamente participó, como siempre decía, España y lo que España decía, sino que todas las academias de los diferentes países tuvieron injerencia y tuvieron alguna influencia en los aportes que hicieron a ese diccionario. ¿Esto es así? Sí, yo quiero pensar que tuvimos mucha influencia, a pesar de que a veces el resultado pueda probar lo contrario. Pero creo que las limitaciones del Diccionario de la Lengua Española no vienen de la mala voluntad de la Academia Española, del lugar donde se genera, sino de su propia historia. Es un diccionario que está lastrado por su propia historia, un diccionario que nace siendo monocéntrico, que quiere ser selectivo, que quiere ser didáctico, que quiere establecer qué palabras son las del español correcto, y miró en su momento, a partir del siglo XVIII, hacia América, hacia las colonias, como lugares donde también había ciertas variedades que debían ser analizadas con cuidado para elegir aquellas palabras que podían integrarse a ese fondo común. Esa óptica cambió diametralmente, las independencias trajeron un cambio notable de perspectiva y la realidad. Hoy día, diríamos, el español específicamente peninsular es absolutamente minúsculo frente a la realidad de un español americano que ha irrumpido de manera explosiva, digamos, en el mundo léxico. De modo que se han ido incorporando. Aún así no estamos ni por lejos satisfechos del resultado, por cuanto el diccionario se ha ido convirtiendo en una cosa que con el tiempo va a llegar a ser inmanejable. Si nosotros queremos incorporar la cantidad inmensa de americanismos absolutamente legítimos, usados, empleados en América y que deberían estar,
la obra se tornaría, bueno, por lo menos de varios volúmenes y muy manejable. En España creo que con muy buen criterio, digo España porque bueno, allí es donde se la elabora. Existe en este momento la idea que me parece estupenda de digitalizarlo y aprovechar las ventajas que hoy tiene la digitalización para hacer más bien un corpus léxico del cual puedan derivarse subcorpus posteriores. De modo que uno en un momento determinado pueda tener todo el español, por decirlo así, todo el español, pero por ejemplo con sus variantes argentinas. Con lo cual tendríamos un fondo general más aquello que es particular de la Argentina. Lo mismo podrían hacer los colombianos, etcétera. Y nosotros a la vez tendríamos la posibilidad de adentrarnos en los registros que son característicos de otros países de América o de España propiamente. Esto implica un gran trabajo, un enorme trabajo, porque va a haber que modificar esa planta, porque las academias van a tener que trabajar denodadamente para ponerse al día en cuanto a los registros de su propia variedad, para incorporarlos allí. Exacto. Ya en alguna medida no se podrá decir luego que esto es responsabilidad de España o de quienes lo elaboran, sino de la mayor o menor información que le podemos dar desde las academias. Justamente en esa dirección, en España siempre se quejan, bueno, pero si no están las palabras en el diccionario es porque las academias de cada país tal vez no nos aportan lo que tenemos, nosotros no conocemos, como se dice de determinada forma, una palabra en, no sé, en Guatemala, en Argentina, en Brasil no, bueno, en Uruguay. ¿Cuál es el papel de cada una de esas academias? En realidad el papel es aportar, pero también tengo que decir, y aquí así como antes me porté bien, ahora me porto mal, tengo que decir que las razones, los criterios con los cuales esas palabras luego son incorporadas o no, no lo decidimos nosotros. Entonces, informamos acerca de una gran cantidad de palabras y por alguna razón unas entran y otras no. Esto pasó siempre a lo largo del diccionario, pero claro, desde esta nueva perspectiva que he planteado, se está convirtiendo en un problema serio, si lo vemos, digamos, en pureza. Yo entiendo, por ejemplo, que el gran diccionario de americanismos que hizo Humberto López Morales tendría que estar íntegramente volcado en el diccionario, ¿verdad? No se entiende por qué hay un corpus al que llamamos hispanoamericano, que significa el 98% de las palabras, digamos, de las novedades léxicas, que no están claramente reflejadas en el diccionario, diríamos, grande, el protodiccionario que ha sido siempre el diccionario de la lengua española. Y ese criterio que toma España, por ejemplo, porque es donde se hace el diccionario, es totalmente arbitrario. Ustedes no pueden decir, no, bueno, pero esta palabra es realmente importante, debería estar. ¿Por qué seleccionan si ustedes hacen ese corte? Entiendo yo que hay algún tipo de criterios que nosotros, por lo menos yo no los tengo en claro, en el momento en que alguna palabra entra y otra no. Quizá por una insuficiente ilustración literaria, que ha sido un principio que en muchos casos ha regido el diccionario, no es el actual. Ahora, por ejemplo, la existencia de periódicos en la red hace posible rastrear palabras y ver un poco su vitalidad, su extensión. Quiero pensar que los lexicógrafos españoles que deciden finalmente esto han de tomar en cuenta ese tipo de las frecuencias de uso, y en ese sentido las personas que han estado siempre a cargo han sido de primerísimo nivel lingüístico. Creo que, por otro lado, hay imposiciones de índole editorial, por ejemplo, hasta ahora. Llega un momento en el cual una obra de ese tipo tiene que estar con limitaciones. Y ahí el encuentro lamentable, necesario, imprescindible, pero lamentable de la economía con la realidad lingüística, se produce allí, digamos, un encuentro que no siempre es pacífico. Además de esta carencia de algunos términos que son muy importantes, que no están en el diccionario, ¿qué otras desventajas tiene el diccionario? Mi impresión, la primera de todas, es que el diccionario se ha ido convirtiendo en un utilísimo diccionario histórico del español. Porque allí figuran las acepciones de sus inicios y por lo general el orden en que aparecen las acepciones está dado precisamente porque existieron en primer lugar y por lo tanto son las formas más antiguas. Pero ocurre que después no podemos establecer o determinar con qué orden van a venir las otras. Un argentinismo puede tocar la acepción número 42, digamos, estoy exagerando, quizá un colombianismo la número 2, es decir, es una suerte de gran enciclopedia del idioma en el cual nos vemos reflejados todos, pero tal como está hoy no se ve reflejado claramente ninguno. Una consulta, usted dijo que hubo dos momentos,
¿sí? Un primer momento donde teníamos el eje central, que era España, y España era el que bajaba línea, y después, en un momento, las academias de esa asociación tratan de tener mayor injerencia y participación en todo el trabajo. ¿Esto está totalmente completa esta tarea o estamos a mitad de camino? Estamos a mitad de camino y a lo mejor me quedo corto. Lo importante es hacia dónde vamos. No hay ninguna duda de que la realidad se impuso. Fue la realidad la que le hizo ver a la Real Academia Española la imposibilidad de seguir legislando en un ámbito que ya se le había ido de las manos, como se habían ido de las manos las repúblicas americanas. A su vez, cada república americana desarrolló una cultura que les propia, respondió a necesidades léxicas que eran características de sus pueblos y generó un léxico particular, nacional, con todos sus registros y valores. Frente a eso, lo que hizo España fue seguir publicando ese diccionario, en un primer momento con cierta ceguera o con la idea de que eso prevalecería normativamente, actitud que fue aceptada por las academias americanas en mayor o menor medida. Digo esto porque hay academias muy tempranas, como puede ser la Academia Colombiana, academias tardías, como fue la nuestra, del año 1931, y distintas actitudes frente a ese principio rector español. La nuestra tiene una historia, digamos, compleja porque nace en un momento en el cual la cultura argentina se debate entre una cultura nacional y lo que se veía como el peligro inmigrante que podía llegar a deformar el idioma. Entonces, cierta hispanofilia nace en ese momento en defensa de un patrimonio que se consideraba más rancio, pero hay allí, digamos, un engaño, una trampa histórica de la que lentamente se fue saliendo, que fue admitir que existen argentinismos, variedades argentinas, y me estoy refiriendo al léxico. Sí, esto se puede extender naturalmente al terreno de la sintaxis, al terreno de la morfología, que se impuso por sí misma, y lo que no puede hacer ninguna academia del mundo, ninguna, ni la nuestra, es ir en contra del uso que la realidad va imponiendo. Los dictámenes, ¿de dónde se nutre, no? Los dictámenes de la gente, lo que elige y lo que deja. Obviamente hay instituciones que aconsejan, que sugieren, que orientan por dónde debería ir, sobre todo con algunas bases lógicas, gramaticales y demás. Ahora, lo que termina haciendo la gente con eso es impredecible. Es que en definitiva el hablante es el que es el dueño de la lengua. Por eso, entonces, si así son las cosas, y yo creo que son así, el diccionario tiene que convertirse en un gran depósito donde se aclare el significado de todas las voces usuales en un país. Allí no debe faltar nada. Allí no corren ni deberían correr, hoy corren, no deberían correr fenómenos de corrección lingüística, todo aquello que de alguna manera pone algún tipo de límites a lo que tendría que ser científicamente la descripción de una lengua. ¿Usted cree que la próxima edición del diccionario va a dejar de ser en papel para pasar totalmente a ser digital y poder paliar este problema? Yo no sé si decir lo creo o no lo creo. Esa fue la idea que me planteó en su momento el el director de la Real Academia Española y director también de la Asociación de Academias. La idea es esa. Están evidentemente haciendo sus cálculos de costos, porque va a ser una empresa de gran envergadura. Pero la idea sería, sin que en este momento se renuncie al papel, y yo no descartaría que hubiese quizá otra edición todavía en papel, un cambio general de perspectiva que es el que yo planteé al comienzo. Una consulta, ¿cuán importante es para usted que en un congreso de traductores la mesa de cierre sea de español? ¿Cuán importante es para el traductor saber su lengua madre, saberla bien, hablarla bien, escribirla bien? Pero sin ninguna duda, ¿verdad? Es como si un guía de turismo conociese solamente el país de partida y desconociese dónde va. En este caso, el español es fundamental para un traductor de español. No puede sino conocer tan perfectamente como sea posible su propia lengua para conocer todos los recursos de que se puede valer para transmitir las riquezas de una lengua que no es la propia. Es decir, va de suyo y me parece que es casi una perogrullada tener que decirlo, ¿no? Última pregunta y con esto lo dejo tranquilo. ¿Qué piensa usted del español en los medios? ¿Cuál es el papel de los medios, de la prensa escrita, de la prensa televisiva? ¿Cómo cuidan el español si es que lo cuidan? El papel de los medios es hoy, iba a decir, no sé, si me arriesgo a decir definitivo, porque han venido a reemplazar de manera muy clara
los modelos lingüísticos que antes estaban restringidos a lo que se consideraba la lengua de la literatura, la lengua culta, alta, elaborada. Los medios, por lo general, al menos en el pasado, estaban ocupados por gente que tenía, digamos, estudios lo suficientemente desarrollados como para poder manejar una lengua de nivel medio o alto. Eso ha ido claramente decayendo, por lo menos en las programaciones más frecuentes, Sí, claro, aquellas a las que accede la gente de manera general, y tengo la impresión de que esto sí es un problema para la lengua hoy, es algo que va en contra. Son los que Creo más que aportan, ¿no? Los masivos. es que aporta digamos, a lo que llamamos la corrección lingüística, es decir, el cuidado de la lengua. El cuidado de la lengua, cuando yo hablo siempre de la lengua, me refiero a la lengua estándar en su registro más alto. Ese es el que debe cultivarse porque allí derrama hacia abajo todas las posibilidades expresivas que tiene un periodista, un escritor. Bueno, desde mi punto de vista, no tanto en el periodismo escrito, donde todavía hay cierto control, pero el que llamaríamos periodismo oral, los programas de televisión, los locutores, los presentadores, creo que tienen un nivel de calidad decreciente muy serio. Bien. Bueno, le agradecemos muchísimo estos minutos que se ha tomado con nosotros. Fue un gusto, muchas gracias. Muchas gracias.